Hola, ¿qué tal? En la clase de hoy vemos lupus eritematoso sistémico. Se trata de una enfermedad autoinmune con afección multisistémica que se caracteriza por evolucionar con brotes y periodos de remisión. Predomina en la raza negra y tiene una mayor incidencia en la mujer, con una relación 9:1 respecto a los hombres. Afecta a la mujer principalmente entre la segunda y cuarta década de la vida. En cuanto a las causas etiológicas, se mencionan factores como probables causantes o desencadenantes de la enfermedad en un huésped genéticamente predispuesto. Entre ellos se mencionan procesos infecciosos, generalmente víricos, debido al antecedente de haber sufrido una de estas infecciones previo al inicio de la enfermedad. En cuanto a los factores hormonales, hay una mayor prevalencia en las mujeres en edad con valores de estrógeno elevado, como así también el inicio de esta enfermedad durante el embarazo o puerperio. Los factores genéticos se mencionan ya que hay una mayor prevalencia de esta enfermedad en familias con antecedentes de enfermedades autoinmunes. El factor ambiental es debido a la exacerbación de las lesiones cutáneas que se presentan frente a la exposición de las radiaciones ultravioletas. Y por último, se mencionan factores químicos, ya que en ocasiones el lupus es desencadenado por algunos fármacos, como por ejemplo la hidralazina. En cuanto a la patogenia, vemos que una vez que actúan estos factores etiológicos en un huésped, puede llegar a inducir una alteración inmunológica, tanto humoral como celular. Por un lado, se produce una hiperactividad de los linfocitos B, que va a llevar a una gran producción o formación de anticuerpos. Y por otro lado, se produce una supresión de linfocitos T y macrófagos, los que se ven imposibilitados de frenar esta producción excesiva de anticuerpos. Estos inmunocomplejos así formados van a circular por sangre, van a activar al complemento y una vez que se depositan en los tejidos, son los responsables de la respuesta inflamatoria y el daño tisular. En cuanto al cuadro clínico, dijimos que es una afección multisistémica. Tendrá manifestaciones generales de inicio como astenia, anorexia y pérdida de peso, pero lo importante aquí es conocer las manifestaciones sistémicas. Los órganos o sistemas más afectados son piel, aparato renal, cardiovascular, serosas y las articulaciones. Pero también hay compromiso a nivel del sistema nervioso central, pulmón, aparato digestivo, ojo y siempre cursa con manifestaciones hematológicas. Veamos entonces las manifestaciones articulares. Se presenta como una artritis no erosiva y no deformante que va a afectar principalmente las pequeñas articulaciones. Principalmente afecta las articulaciones de mano. En ocasiones puede cursar con una laxitud articular y la presencia de una necrosis avascular de la cabeza femoral o del húmero puede deberse tanto a la formación de los procesos de vasculitis de esta enfermedad, como así también al efecto secundario de algunos fármacos, principalmente el glucocorticoide. También los corticoides son responsables de la debilidad muscular que puede presentarse en el curso de un lupus. Las manifestaciones cutáneas están presentes en el 70 a 80% de los casos.
se distingue el lupus cutáneo agudo, que es el eritema en alas de mariposa, característico, que se presenta generalmente luego de la exposición solar y siempre en los periodos de exacerbación de la enfermedad. Compromete el dorso de la nariz y mejillas, siempre respetando el surco nasogeniano. Puede extenderse a cuello, hombros y a la parte alta de tórax, y deja como secuela una hiperpigmentación. Se distingue también el lupus subagudo, que la lesión se caracteriza por pápulas eritematosas, ligeramente escamosas y simétricas, que no dejan cicatriz y localizan principalmente en hombro, escote y espalda, como así también en ocasiones se presentan en la superficie de extensión de los brazos. En cuanto al lupus cutáneo crónico, se distinguen dos tipos de lesión. El discoide, que son placas eritematosas, escamosas, muy pruriginosas, que dejan una despigmentación permanente con cicatriz central atrófica. Localiza generalmente en cara, cuero cabelludo y región articular. En este caso del lupus discoide, en la mayoría de ellos se localiza en piel sin cursar con una afección en forma sistémica. Por último, el lupus profundo, que está caracterizado por la presencia de nódulos subcutáneos. Otras manifestaciones cutáneas que pueden observarse son la presencia de úlceras dolorosas en la región de los maleolos o úlceras mucosas indoloras en el paladar. En piel se puede observar lívido reticularis, y otra característica es que el cabello en estos pacientes es fino, quebradizo, y durante los puse agudos de la enfermedad pueden cursar con cierto grado de alopecia. En cuanto a las manifestaciones renales, se presentan después de varios meses o incluso años de evolución, pero siempre su presencia es signo de mal pronóstico. Se deben a que esta formación de inmunocomplejos, principalmente ADN y anti-ADN, se depositan en los capilares glomerulares y van a provocar la activación del complemento y de los mecanismos de la coagulación. Por lo tanto, lleva a la formación de microtrombos y con ello el daño glomerular. Existen otros anticuerpos que son específicos contra la membrana basal de los túbulos, y en este caso la lesión que se produce es una nefritis intersticial. En cuanto a la lesión de glomérulo, esta se puede expresar como una glomerulonefritis mesangial, es decir, tipo 2, que se caracteriza por cursar con un sedimento y una proteinuria con mínimas alteraciones. En ese caso, el pronóstico es bueno. Se presenta en ocasiones también la proliferativa focal o tipo 3, que afecta menos del 50% de los glomérulos. Cursa con proteinuria, hematuria, y acá la función renal aún está conservada o levemente disminuida. Por el contrario, la proliferativa difusa o tipo 4 afecta más del 50% de los glomérulos y ya cursa con un síndrome nefrótico. Habrá hematuria, cilindros hemáticos, y el filtrado glomerular se ve afectado, disminuido. Y por último, la membranosa, en donde la lesión característica es el engrosamiento de la membrana basal del glomérulo, y va a cursar también con síndrome nefrótico y deterioro de la función renal.
En todos estos casos, la biopsia hace el diagnóstico de certeza y marca el pronóstico de la enfermedad. Otra manifestación son las alteraciones hematológicas. Estos pacientes cursan con anemia, leucopenia y trombocitopenia. La anemia, en la mayoría de los casos, es una anemia crónica multifactorial y solamente en un 10% de los casos se trata de una anemia hemolítica. En los periodos de brote, de posee agudo de la enfermedad, la leucopenia se va a caracterizar por cursar principalmente con disminución de linfocitos, cursa con una linfopenia. Y el síndrome de Evans es la presencia de trombocitopenia o plaquetopenia, anemia hemolítica y granulocitopenia. Siempre vamos a encontrar circulando en sangre anticuerpos contra los factores de coagulación y anticuerpos antifosfolipídicos. A nivel cardiovascular, la pericarditis es la afección cardíaca más frecuente y suele ser la primera manifestación de la enfermedad. El miocardio es menor, la afección, cuando está afectado va a presentar trastornos de la conducción e incluso puede llegar a una insuficiencia cardíaca congestiva. La endocarditis se manifiesta como una endocarditis verrugosa llamada de Lehmann-Sachs, que siempre es asintomática. Estas lesiones valvulares se relacionan con la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos. Al igual que el síndrome coronario, se debe a la presencia de estos anticuerpos, pero es multifactorial, también se debe al efecto secundario de algunos fármacos o a los procesos de vasculitis. La hipertensión arterial que presentan estos pacientes por lo general es secundaria a nefropatías o al tratamiento con glucocorticoides. Tienen una predisposición para la trombosis venosa y arterial. A nivel pleuropulmonar, la manifestación más frecuente es la pleuritis, de tipo bilateral, que cursa con dolor y derrame. El mismo se trata de un exudado a predominio de linfocitos. La neumonitis aguda lúpica es una afección rara, poco frecuente, pero muy grave en su evolución. Cursa con fiebre, dolor, disnea y expectoración hemoptoica. En la imagen radiográfica se puede ver infiltrados alveolares difusos a predominio basal. En cuanto a la neumonitis crónica del lupus, se caracteriza por una disnea progresiva con infiltrados difusos a nivel intersticial. Otras manifestaciones pulmonares son secundarias a la afección muscular de la musculatura respiratoria o a la elevación del diafragma que ocasiona atelectasias laminares. Podemos encontrar también en el curso de un lupus hemorragias pulmonares, hipertensión pulmonar y con mayor frecuencia procesos infecciosos como complicación durante la evolución de esta enfermedad. Las manifestaciones neuropsiquiátricas pueden ser transitorias, pero su presencia es signo de mal pronóstico. En ocasiones son debidas a efectos secundarios del síndrome urémico, de procesos infecciosos, o debido a los efectos secundarios de algunos fármacos. Pueden presentar estos pacientes psicosis o estados depresivos, cefaleas, síndromes convulsivos, meningitis aséptica, entre otros.
La TAC y la resonancia de cerebro muestra generalmente lesiones isquémicas o desmielinizantes, pero sin una repercusión clínica aparente. Y por último, existen algunas con mucha menor frecuencia manifestaciones oculares, como conjuntivitis o episcleritis y daño a nivel de retina, con los exudados algodonosos y hemorragias. Y las manifestaciones digestivas, como vasculitis mesentérica y peritonitis lúpica. Sí son más frecuentes a nivel digestivo las hemorragias digestivas como complicación por el uso de glucocorticoides. En el próximo video vamos a continuar con el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.